Hoy hablaremos del canto terapéutico y en realidad de todo lo que tenemos en esta zona. Y para eso tenemos aquí a Rosa Medina. Hola Rosa, bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Igualmente, y Agradecida. encantados de que estés aquí con nosotros para contarnos todas estas cosas del canto terapéutico. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Como sabéis, esto es el ciclo de entrevistas Cómo navegar por el cambio para crecer, donde damos herramientas de autoconocimiento para poder hacer transformaciones en equilibrio. A esta entrevista le hemos querido llamar La voz que cura y lo que queremos hacer es indagar en cómo el canto terapéutico nos ayuda a expresarnos, a sanar y abrir el corazón. Así que, bueno, lo dicho, gracias Rosa por estar Gracias a aquí. vosotros. Y en esta entrevista, más en detalle, veremos por qué es recomendable rescatar el canto como herramienta de expresión, es decir, cuáles son los beneficios del canto y cómo hacerlo para sanar nuestras heridas a través de la voz. También descubriremos con Rosa Medina qué es eso del canto de los tres amores. Veremos casos de personas que se han transformado gracias a un proceso con la voz. Y entre otras cosas, también abordaremos cuestiones como, por ejemplo, qué ocurre cuando nos pasa eso de que no nos gusta nuestra propia voz. Bueno, voy a presentarte, Rosa, para que las personas que nos están viendo sepan un poquito más de ti. Rosa Medina es esta forma de música, flauta, canto y de hecho, bueno, estudió muchos años de piano en el conservatorio y Toda la además, sí, tienes la carrera, ¿verdad? Y además es psicóloga y psicoterapeuta gestáltica y core energética, que luego le preguntaremos qué es esto de la core energética. Bueno, está formada también en psicoterapia integrativa en el programa SAT con Claudio Naranjo y desde hace más de 25 años integra el trabajo con la voz en su actividad psicoterapéutica, tanto en grupos como de manera individual y, por supuesto, es docente en el Instituto Integrativo. Yo, bueno, como sabéis, soy Ana Claudia Rodríguez, soy periodista y coach y estoy muy contenta de tener hoy a Rosa. Así que, Rosa, si te parece, empezamos. Sí, 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 ¿Sí? Bueno, lo primero es como un poco genérico y es qué es el canto libre, para empezar, ¿no? ¿Qué es el canto terapéutico? sí. Bueno, en realidad el canto libre sería como el método que te permite realizar un cambio o una conclusión saludable o terapéutica, ¿eh? Yo llegué al canto libre de una forma personal, ¿eh? O sea, quiero decir que a través de una experiencia mía, yo siendo músico de origen además familiar, mi padre pianista y conservatorio clásico, ¿no? Tenía la música muy dentro de mi piel como lenguaje, como código de expresión, pero en realidad siempre muy sujeto a lo que puede ser una partitura, ¿no? O a Las la normas, ¿no? plástica, las normas, sí. Entonces la voz de repente como que me ayudó a salir de ese esquema, de esa jaula de alguna manera, ¿no? De conservatorio. Y lo hizo por una forma muy instintiva, o sea, en un momento determinado en el que yo estaba sufriendo una situación de cambio en mi vida bastante fuerte, con malestar y con angustia. Y como yo ya seguía a Claudio Naranjo, en aquella época era muy joven, pero ya lo seguía, empecé a seguirlo con 25 años. Y entonces pensé, bueno, voy a meditar a ver si me calmo, ¿no? Que como buena alumna, discípula, ¿no? Voy a seguir al maestro, vamos a meditar. Y en cambio, la meditación, el del hacer silencio, me puso a 100 la angustia, ¿eh? O sea, lo que tenemos en el fondo, como dice la Gestalt, pues de repente hace silencio y surge, ¿no? Se hace figura. Y ahí fue como yo me encontré con esa angustia exorbitada, o sea, grande, sin saber qué hacer, y entonces me surgió espontáneo ponerle voz y sonido. Claro, la voz que ponía y el sonido que ponía no tenía nada que ver con un canto lírico, ni con un canto, ni con melodías, ni con un sentido musical, estético de la música, ¿no? Sino más bien era expresión catártica de lo que yo sentía, pero la consigna que yo instintivamente cogí fue la de todo a través del sonido y la voz, ¿no? Entonces, claro, las emociones fueron transitando a través de los sonidos que mi voz
hacía surgir de forma instintiva. Por lo tanto, si yo tenía miedo, pues el miedo era un temblor que aunque uno lo siente ensordina dentro de su cuerpo, yo es como si le pusiera un altavoz, ¿no? Hacía lo que era la expresión de miedo exagerada, si quieres, como una caricatura. Eso me permitió transitar el miedo y que pasase, pero dejando lugar a lo que había detrás del miedo, que era dolor, ¿no? Y no era cuestión de gritos ni de histerias, ¿no? No era tanto ahí, sino como poner un altavoz a eso que tú sientes que está dentro como energía, ¿no? Emocional. Entonces el dolor también es algo que nos duele aquí en el cuarto chakra, pero lo tendemos a ocultar, ¿no? Nos da mucho pudor expresarnos con dolor, expresar el llanto abierto, ¿no? Entonces, pero piensa cómo el cante hondo, el flamenco, ¿no? Está basado en un dar dignidad a ese dolor, ¿no? A través del canto, hasta a través de un lamento que ¡ay! ¿No? Pero es un lamento, es una congoja que surge y claro, desde ahí le das dignidad y se libera además esa emoción. Bueno, pues por ahí también atravesé el dolor, apareció la rabia, ¿no? Después del dolor, como muy fácilmente puede surgir, ¿no? Entonces la rabia también la expresé con esa forma, entonces ya más de animales feroces, pero además sentía en esa sentirme un animal feroz que estaba enfurecido, ¿no? Yo sentía también esa libertad, esas ganas de escuchar mi voz enfurecida, ¿no? O sea, y eso mismo me daba poder, me empoderaba, como decir, no tengo fuerza también, aunque fuera la rabia, ¿no? Y entonces fui como transitando sin darme cuenta una emoción detrás de otra hasta que las saqué todas y entonces me quedé en paz. Me quedé en una sensación de calma. Y después entonces eso también lo canté, le di una expresión sonora. Claro, entonces ya fue más un canto. Y yo tengo que decir que yo no vengo en la música académica, no vengo del canto. Menos mal, porque si no a lo mejor no estaría haciendo esto. Porque imagínate que tener el profesor de piano, tu padre, en casa, eso significa un control, sobre todo cuando hay una exigencia familiar de que tienes que hacerlo bien para dar la talla, ¿no? Claro, eso es como menos libertad, ¿no? Para poder A mí expresar. me dejaba poca libertad en el piano, porque si yo inventaba cosas en el piano, enseguida venía mi padre, oye, que tienes que hacer los estudios, ¿no? No hagas tonterías. Era como, si salirte de la norma era hacer tonterías. Entonces, cuando apareció ya la calma, después de haber soltado las emociones, sí que esa calma entonces ya era más melódica, ¿no? Porque de alguna manera la melodía tiene que ver con una apertura también del corazón, es como cuando tú te acunas, ¿no? Es una melodía, la mamá, aunque no sepa cantar, siempre hace un y cualquier cosita que haga es como apoya ese dormir o calmar al bebé, ¿no? Entonces yo en ese momento, esa calma también para mí era como darme un bálsamo de amor a mí misma, ¿no? Por lo que estaba viviendo, como de compasión, ¿no? Que no, en el fondo no lo había percibido tan claramente hasta ese momento, ¿no? Que podía sentir compasión hacia mí misma, que yo me podía acunar yo sola cantándome. Y en ese momento ya surgió un canto siempre libre porque es espontáneo, no está sujeto, no es irrepetible, por eso es libre, ¿no? Como todo lo libre, surge, ¿no? Una forma, Claro. pero no se repite. Y no está estudiado ni programado a No priori, está ¿no? programado, esa es, ¿no? Y entonces, en ese canto libre, fue una melodía libre, yo pues me fui acunando y me fui sintiendo en paz, amorosamente en paz. Entonces yo me di cuenta, ostras, dije, es que ha sido un cambio fuerte en un breve tiempo, ¿no? O sea, en una hora más o menos que yo me dediqué a esto, pues atravesé el infierno más oscuro para llegar a un estado de salud, sano, de contacto profundo conmigo misma y de amor, ¿no? Y de autosostén, o sea, como decir, bueno, la vida me sigue dando palo fuera, o sea, es difícil lo que estoy atravesando, pero yo ya no soy igual, tengo una fuerza dentro, ¿no? Y sobre todo había encontrado esta forma que era nueva y que después
como le di valor en mí misma, luego empecé a aplicarlo o a explorar lo que pasaba con los demás. Y ahí empezó todo. Entonces, por eso para mí es importante explicarlo, porque el canto libre para mí tiene que ver con ese estado, ¿no? Donde el flujo te lleva libremente a expresar sin preocuparte de la parte estética de lo que estás expresando, ¿no? Claro, muy interesante, ¿no? Cómo describes este proceso que vas desde el dolor hasta el final del proceso, ¿no? Que llegas a la calma y también a la fuerza, ¿no? A ese empoderamiento. Bueno, con esta historia, Rosa, has abierto un montón de melones. Yo me he ido apuntando aquí, no sé si me has visto que estaba apuntando, un montón de información útil que también me apetece preguntarte, ¿no? Por ejemplo, claro, para ti, que has tenido, hemos visto esa formación, ¿no? Que estás familiarizada con el instrumento de la voz y en general con este lenguaje musical, si quieres decirle, te fue más fácil abrir esta puerta. Entonces, la gente que no estamos tan familiarizados con esto, ¿cómo lo hacemos? Claro. Pues ahí es que yo llevo ya 30 años trabajando con esto y he encontrado la forma de hacer fácil lo que parece difícil, ¿no? Uh-huh. O sea, y desde ahí, digamos que lo primero que yo propongo en un grupo para familiarizarse, porque este es el primer miedo que aparece, yo canto muy mal, a mí no me hagas cantar, qué vergüenza. Esto es lo primero que dicen, ¿no? Porque sí que conocemos nuestra voz hablada, pero la voz cantada, a menos que tú cantes, ya porque cantas bien o te han enseñado, normalmente la mayor parte de las personas tienen vergüenza, tienen pudor. Porque Bueno, y aún la palabra hablada también, ¿eh? Que es la típica que nos grabamos, luego nos escuchamos y decimos, uy, ¿no? ¡ay, qué mal sueno!, ¿no? Sí. Pero porque hay una falta de escucha de sí mismo y hay una falta también de aceptación, ¿no? Es como que tenemos siempre como un ideal de lo que tiene que ser para poderlo expresar. Si yo quiero cantar, yo tengo que saber cantar bien. Y esto es una censura. Es como si dijéramos, si quieres pintar, tienes que pintar bien. Si no, mejor no lo hagas, ¿no? Y claro, es una expresión también la pictórica, ¿no? O, por ejemplo, si quieres escribir poesías, vete a una academia, aprende. O sea, no te dejes porque es una tontería lo que vas a escribir. O sea, todas las artes están al alcance de todos, han surgido del ser humano en momentos puntuales, difíciles, intensos, ¿no? Para expresar lo que se expresa difícil con las palabras, porque las palabras se quedan cortas para una emoción profunda. Entonces, las artes nos permiten ir mucho más de esa mente racional, ¿no? De esas palabras. Claro, se me ocurre también que no solo es, digamos, a través del arte que nos cuesta aceptarnos, ¿no? Porque también, y ahora que se habla mucho de este tema, ¿no? Como nuestro propio cuerpo o, yo qué sé, todas diferentes aptitudes que son nuestras, que es parte de nuestro ser y que nos negamos, ¿no? Entonces, es interesante a través de la voz también indagar en esto, ¿no? En esta aceptación propia. Sí, 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 sí. Y entonces yo lo que te decía, ¿no? Que he encontrado la fórmula más fácil es entrar en contacto con el propio ser vibratorio, ¿no? Y esto se hace de forma muy sencilla con la entonación. Las entonaciones es respirar. Luego haremos una práctica, si quieres, de esto, porque es tan sencillo y está tan a la mano de cualquiera, tan a la garganta de cualquiera, porque todos podemos hacerlo, ¿no? O sea, ¿quién no ha bostezado cuando está solo en su casa? ¿No? Y parece que te vas como ensanchando toda, ¿no? Sí. Y además es un gusto y un placer, a menos que alguien esté por ahí diciendo, pero ¿qué haces, tonta, no? Qué ridícula. O sea, si alguien te dice eso, ya te corta, ¿no? Pero si tú estás libre de ninguna censura, te permites un bostezo sonoro, es de lo más liberador. Y además es una técnica que utilizan los cantantes, ¿eh? También precisamente para relajar toda la parte de la garganta, ¿no? Así que unos cuantos bostezos sería la primera cosa para desbloquear la garganta, por ejemplo, ¿no? Pero desbloquearla con voz, o sea, bostezos exagerados. O sea, como las películas, como una diva ahí que sale, ¿no? Con sus pieles ahí, yo voy a hacer mi bostezo. ¿No? Claro, bueno, grande, ¿no? No chiquitito, que solemos
como hay que ir como aprendiendo a soltar desde la caricatura, si quieres, ¿no? Entonces yo empiezo mucho también desde el juego y desde hacer un poco este ridículo todos, ¿no? Vamos a exagerar haciendo, y entonces claro, ahí la gente se divierte, ¿no? Y empieza a soltar, y luego ya les meto en la entonación. La entonación es el respirar con sonido, ¿no? Tú inspiras, abres la boca, relajas, hasta que se acaba el aire, ¿no? Bueno, pues esa entonación que todos sabemos hacer es lo básico, es lo básico. Esto es lo que decías, el ser vibratorio, ¿no? Sí, es como sentir que tú ya con esa entonación empiezas a sentir cómo tu cuerpo empieza a vibrar, porque tú imagínate que cada célula que se mueve, ¿no? Las celulitas ahí haciendo sinapsis por todo el cuerpo, imagínate, yo creo que, bueno, somos un ser vibratorio. Entonces, imagínate si tú le pones todavía un sonido, es como si todo tu ser, todas tus pequeñas células están vibrando. Desde la cabeza hasta los pies vibran todas juntas, porque el sonido no hay nada que lo restrinja, ¿no? Y además lo que dicen es que cada uno tiene su propia vibración, ¿no? Bueno, luego o sea, que cada uno tiene su propio timbre, ¿no? O sea, la vibración, en el sentido, el timbre sería la identidad sonora, ¿no? Es como la huella digital. Vale. Cuando nosotros hacemos, eso tiene un timbre, sí, que es nuestro único. Único, irrepetible. O sea, esa es tu voz y nadie va a poder hacer ese sonido. A lo mejor se asemejarán tus hermanas, si tienes, ¿no? O tu familia. A veces se nota un cierto timbre familiar, pero dentro de la familia ellos se reconocen quién es fulanita y menganita, ¿no? O sea, no se confunden, porque tienen cada una su particular vibración, frecuencia vibratoria. Y eso es lo que nos confiere esa identidad sonora que en música se llama timbre. Y que los instrumentos también lo tienen, cada uno tiene su timbre para diferenciarse unos de otros. Ok, vale, pues entonces tendríamos lo que es el juego, ¿no? Bostezo, soltar, ¿no? Para empezar. Juegos, para soltar, sí. Claro, luego también esta cosa, ¿no? De vibrar, ¿no? De vibrar con entonación. Para que sientas que tu cuerpo de repente está sonando, ¿no? Incluso hay zonas que tú tocas, por ejemplo en el pecho cuando cantas y notas la vibración interna desde fuera. Imagínate dentro, imagínate si tuvieras la posibilidad de poner un dedo dentro o en la sangre, ¿no? La sangre, el fluido es conductor del sonido, ¿no? El agua. Entonces todos los líquidos de nuestro cuerpo van vibrando con ese sonido. O sea, es impresionante. Si tú te metes en esa óptica fisiológica, es impresionante. La capacidad del sonido. Me encanta. ¿No? Entonces, bueno, de hecho, utilizan las operaciones por ultrasonidos, ¿no? O sea, porque hace este efecto. Pero bueno, aparte de, sin meternos ahí, simplemente nosotros podemos hacer vibrar zonas que estén bloqueadas. Por eso, por ejemplo, cuando trabajamos con los chakras, ¿no? Que son centros energéticos, pues nosotros podemos como proyectar sonido en esa zona del chakra, de manera que visualizando el chakra, con la intención de limpiar ese chakra, a lo mejor el chakra corazón, que es el que solemos tener a veces pues dolorido por las heridas de amor, por ¿no? los sustos, ¿no? la falta de amor. Bueno, pues todo eso puede estar ahí hecho como un nudo, ¿no? Dentro, una densidad. Entonces, si tú de repente proyectas un sonido, por ejemplo, la A, que resuena en una zona media en el cuarto chakra, pues tú te vas haciendo, por ejemplo, masajes así, y puedes ir visualizando la energía del chakra que va circulando, el color verde que es de ese chakra, puedes incluso sentir que vas liberando densidad, muco, por ejemplo, de lágrimas, ¿no? A veces incluso hay gente que puede llorar haciendo, porque está poniendo intención en el sonido, ¿no? De aquí llegamos a otro concepto que es muy importante, ¿no? Espera, Rosa, que antes te quería decir, yo aprovecho, porque como te decía antes, esta mañana justo me dolió un poco la garganta, ¿no? Entonces estaba meditando
y le estaba poniendo atención a esta zona y yo sentía, hay un momento que sentía que esto vibraba más, o sea, Ujú. como que vibraba más que el resto, que había algo aquí extraño, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si aquí es la A, mucha gente que tiene problemas con la garganta y tal, en aquí, ¿qué sería? ¿O qué color? Bueno, por ejemplo, el quinto chakra lo suelo trabajar con dos vocales, que es A y la A del corazón y la I del séptimo chakra. ¿Eh? Ok. Entonces se hace como una especie de dos sonidos. Ay. Y es como si la A sonriese a la I, ¿no? Y todo esto va haciendo que la energía que está aquí como una frontera entre el corazón, entre el cuerpo y la parte superior de la mente, ¿no? ¿Eh? Pues la vas como, con esos dos sonidos, A, I, la vas como liberando. ¿Eh? Esto sería para trabajar el quinto chakra. Pero, por ejemplo, es muy frecuente, yo en la terapia individual me lo encuentro a veces, ¿no? Ay, siento un nudo aquí en la garganta, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con algo que te has callado, o muchas cosas que te has callado. Y entonces hay gente que tiene ya la adicción a callar cosas y entonces a tener un nudo aquí siempre en la garganta, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí, por ejemplo, es muy, muy fácil decirle a la persona, haz un sonido que te lo vas a imaginar que surge de aquí. Y el Ok. sonido puede ser la entonación siempre, ¿eh? No un sonido A, no, no, una entonación. Ah, si además tienes el contexto por el que tú sabes que la persona, yo qué sé, se ha callado algo muy importante de decirle a su marido O a su jefe, o a su o a jefe, su hermana. exactamente, o a quien quieras, ¿no? Entonces, ahí tú puedes poner la intención de que cuando tú dices esa entonación, estás mentalmente diciéndole todo lo que hubieras querido decirle a esa persona. Entonces, de Ok. repente, tú estás haciendo "Ah", y te viene de repente una rabia porque has conectado con lo que no has podido decir, que a lo mejor era pues rabia, me has hecho daño, no soporto que Claro. me hables así, ¿no? Pero en vez de decirlo con palabras que se quedarían muy cortas para la experiencia, en el fondo lo que tú quieres es liberar todo ese cúmulo de a lo mejor de tensión o de ansia o de rabia o de miedo que has sentido. Y Ujú. entonces empiezas con una entonación, pero como estás con la intención bien puesta en el motivo o en la persona a la cual le quieres decir, entonces te viene ya la emoción que va detrás. Ok, El sonido arrastra la emoción que va detrás y que no sabías cómo expresarla, ¿no? bien, ok. Es rapidísimo. La gente se queda alucinada de lo rápido que es este método, ¿no? De A cómo, través del cuerpo, ¿eh? sin decir palabras, tú puedes ya decir todo un mensaje, porque tú estás conectada con ese mensaje. A nivel del Claro. alma, tú sabes lo que quieres decir, ¿no? Y las palabras te confunden o te limitan, Ujú. o te pueden incluso crear resistencia, Claro. ¿no? Esto es más, es como más real, ¿no? Es como más realmente lo que estás sintiendo es lo que es, ¿no? Entonces Bien. es mucho más fácil entrar en la expresión catártica sin censura, porque en el fondo no estás dándole con explicación lógica a las palabras, ¿no? Entonces es Entiendo. una expresión de algo que tú sientes dentro y necesitas liberarlo como un río que necesita de repente liberarse, ¿no? Entiendo. Ya. Sí. Yo, una cosita, ¿eh? Antes de que me sigas explicando todo este progreso, pero claro, ahora hablábamos de maneras, ¿no? A través del juego, a través de esta entonación, de conectar con el ser vibratorio, ¿no? Cómo familiarizarnos con nuestra voz para que nos sirva como instrumento de expresión. Vale, entonces de repente, tú imagínate que yo empiezo a conectar con mi garganta porque tengo un nudo, porque estoy pensando en mi prima, que no le he dicho lo que le quería decir, y claro, me empieza a salir un chorro de emociones. Ay, madre mía, ¿y yo qué hago con eso? Bueno, la cosa, por eso es importante también pues que uno esté acompañado, o sea, no, o sea, la expresión, digamos, de emociones ya más específicas, digamos, sería bueno que la persona, si no tiene instrumentos a nivel personal, pues que lo ha acompañado de un terapeuta, ¿no?
precisamente para poder sentirse acogida y sostenida y acompañada, ¿no? Pero en un caso, por ejemplo, que una persona dice, bueno, tengo muchos nervios, ¿vale? Si suelto un poco de voz, ¿no? Y a lo mejor lo hace en forma lúdica, pero de repente empieza a sentir mucha rabia. Y claro, la rabia cuando te toma, ¿no? Es como una fuerza muy, 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 muy grande. Entonces necesitas sacarla, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor la persona de repente pega un grito, pero es que ¿quién no ha pegado un grito a lo mejor dentro del coche? Un día que estabas realmente nerviosa, ¿no? Y has seguido conduciendo, ¿no? O has ido a la montaña, algunos han ido a la montaña a pegar un grito, ¿no? Sí. Entonces, como que la gente después del grito se queda bien. O sea, como mucho te puedes empezar a llorar, porque a veces después de un grito de dolor o de rabia, uno puede a lo mejor sacar el llanto también, ¿no? Está bien. Pero todo lo que sea expresión te libera. Lo que te hace daño es tragarte las emociones, no darle salida. Eso es lo que realmente hace daño. Y hace daño además que puede ser físico, ¿no? O sea, hay enfermedades que se crean precisamente por no expresar. Totalmente. Has aprendido tanto a controlarte y a no expresar que al final te has hecho una úlcera de estómago, ¿no? Claro, porque son energías que si no salen para afuera van hacia adentro, ¿no? Entonces, cuanto menos, digo, si una persona se ha liberado y luego se ha puesto a llorar, pero yo no creo que le pase nada más, que luego se va a sentir más tranquila, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque generalmente, bueno, digamos, la psicología, ¿no? de la segunda mitad del siglo XX, etcétera, estaba muy focalizada en lo cognitivo, ¿no? Es decir, yo primero soy consciente de lo que me ocurre y de esa manera se supone que se llega a la conciencia y se puede soltar el problema, ¿vale? Entonces, mi duda es, cuando uno canta o expresa sus sentimientos a través de la voz, ¿tiene que ser consciente de cuál es el conflicto que está vinculado a esa tensión? O simplemente yo, si digo, ay, estoy un poco tensa, hago, ¿no? O hago como ejercicios que tú propones, ¿no? ¿Automáticamente se suelta o primero tengo que estar conectada y conscientemente identificar de dónde viene eso? Mira, hay las dos cosas, ¿eh? O sea, en el sentido, te pongo un ejemplo. Imagínate que uno va a hacer esto, ¿cómo se llama? Punchball, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Pugilato, bueno, sí, el boxeo, vamos, de toda la vida. Bueno, ¿no? eso, que tiene una... Es que no me acuerdo cómo se llama Yo, cuando me decías, a mí me salía kickboxing, pero no. Pues una cosa de esas, ¿no? Para darle. Y uno puede hacerlo como deporte, como ejercicio, ¿no? Y le descarga, ¿no? Le descarga y les descarga del estrés y luego se va a casa tan pichi, ¿no? Sí. Pero si tú a eso le pones una intención real, entonces empieza a tener una valencia terapéutica. ¿Intención real qué sería? Por ejemplo, pues que te ha cargado el jefe, te ha hecho una humillación delante de alguien y tú no has podido decir nada y esa rabia contenida de repente la sacas, ¿no? Entonces ahí te descargas con una intención muy clara de sacar esa rabia contra, por ejemplo, ese jefe que te ha humillado delante de todos, ¿no? Pero después, a lo mejor, después de sacar la rabia, te viene una pregunta, ¿qué puedo hacer yo la próxima vez, ¿no? Que me encuentre en una situación así. Y entonces ahí, a lo mejor después de haber descargado la rabia, te vienen ideas, ¿no? Pues me voy a poner, no me gusta que me diga de esta forma o me siento mal cuando, yo qué sé, ¿no? O sea, como que te pueden venir otras ideas de cómo solucionar el conflicto, pero no lo puedes hacer si estás lleno de rabia acumulada. Ya entiendo. Entonces, lo que podía ser un ejercicio deportivo para descargar simplemente y para boxear o lo que sea, pues de repente se convierte en un instrumento terapéutico, porque le pones una intención concreta, ¿no? Entonces, y es lo que pasa con el canto y con el método. Claro, ocurre la misma cosa, ¿no? Por eso, claro, si una persona viene a terapia y tiene un problema, a veces, si es una cuestión emocional, pues yo de repente le pongo a hacer ejercicios de canto y a sacar la rabia, porque es mucho más fácil que si le digo, saca la rabia, imagínate aquí, no le viene. Claro. Necesitamos entrar un poco en calor, ¿no? Exactamente. Entonces, a través de la voz, de repente, surge de forma natural.
Ok. Este es el poder terapéutico de la voz, ¿no? Pero claro, hay que saber acompañar porque no te tienes que asustar si la persona de repente saca un enorme grito, un enorme llanto, rabia y se desespera o se descontrola, ¿no? Pierde el control. Tú tienes que estar allí bien salda para poderlo sostener y acompañar. Y a veces incluso con la voz, ¿no? Ok. Digo, hay algunos sonidos, ¿no? Que también últimamente se está popularizando mucho en nuestra cultura, ¿no? Como por ejemplo el om o el canto de mantras. Sí. ¿Cómo funciona esto en Bueno, nosotros? mira, a ver, el canto de mantras, claro, es todo un temazo, pero te voy a decir un poco. La palabra mantra significa liberación de la mente. ¿No? O sea, ese es el significado literal de la palabra mantra. ¿Cómo se libera la mente? A través de la reiteración, de la repetición de una serie de fonemas o de, que tienen a su vez un significado, ¿no? Entonces, la repetición, que es un poco lo que permite el trance, y por eso el cantar mantras te permite entrar en un trance, ¿no? Por esa repetición rítmica, ¿eh? Que te va creando como, es como el tren, ¿no? Que te va adormeciendo porque su ritmo, ¿no? Te va llevando de repente a esa mente que se va como adormeciendo. Y los niños también, los bebés los dormimos con los mecemos con ritmo, ¿no? Sí, sí, con una cosa constante. Es como eso entra, le permite el trance. Permitir el trance con la repetición ayuda a callar la mente racional. El hemisferio izquierdo, que es el lógico racional, el que está siempre bombardeado por todos los estímulos cognitivos que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, de repente, esas ideas que se pueden infilar en tu mente, si tú tienes una idea mayor que vas repitiendo, dejas menos espacio para que se mezcle otras ideas. Pero además, una cosa muy interesante de los mantras es por qué se cantan en sánscrito o en las lenguas originales, en tibetano, por ejemplo, ¿no? Claro, yo digo, ¿por qué no se traduce? Claro, se pueden traducir y uno podría hacerse, yo por ejemplo mis talleres a veces ayudo a construir mantras, ¿no? Pero mantras como a lo mejor como creencias potenciadoras, ¿no? Escritas en un modo poético para que entren bien en el corazón, ¿no? Pero no es digamos, no es un mantra de tipo tradicional, sino que me inspiro, digamos, en el mantra, que es algo breve, algo que se repite, para que te vaya creando una vibración interna con un significado concreto, por ejemplo, ¿no? Que sea válido y sanador. Pero el mantra original, yo he escuchado decir a Claudio Naranjo, ¿no? Una vez hablando sobre los mantras, que los mantras es la parte de la magia del budismo tibetano. Tiene algo de magia el mantra. Y es que los fonemas en sánscrito, en tibetano, incluso en hebreo, ¿no? En hebreo también es una lengua original, tienen un poder vibratorio particular. Y esos fonemas, cuando se repiten, van creando como estimulaciones, como si hicieran vibrar ciertas partes de nuestro paladar. Sí, Y sí. figúrate que encima del paladar, en medio del cerebro, nosotros tenemos la glándula pineal, ¿no? Que es una pequeña glandulita en forma de piña que tenemos en la mitad del cerebro, ¿no? Justo como encima del velo del paladar. Entonces, ¿qué ocurre? La glándula pineal está conectada, relacionada con la conexión cósmica, mística. O sea, todo lo místico, ¿no? Las aperturas místicas de los grandes santos son a través de esa vibración de la glándula pineal que se parece que se conmuta, se conecta con lo trascendente y lo sagrado. ¿Eh? Ujú. Cada uno Y como le eso, quiera llamar, con Dios, con lo divino, con lo trascendente, con el universo total, llámalo como quieras, pero es una conexión con la trascendencia. Esa glándula pineal, los bebés la tienen muy abierta, luego con el tiempo se va como endureciendo. Pero hay unos mantras, unas fonemas que van tocando en la repetición, van masajeando ese velo del paladar y pueden hacer de repente como un cierto masaje vibratorio en esa glándula. para que vuelva a activarse o que vuelva a abrirse, ¿no? Qué interesante. Entonces,
esto por una parte. Y luego también tiene la parte del significado. O sea, cuando tú cantas sabiendo el significado de lo que estás diciendo, lo estás evocando. Por ejemplo, ¿no? El mantra de la compasión tan típico, Lo Mani Padme Hum, pues no es que la compasión la tengas que fabricar tú con el mantra, es que la compasión existe ya en el universo como forma vibratoria, ¿no? Entonces es una cualidad vibratoria que tú puedes sintonizarte cantando ese mantra que tiene que ver con la apertura de la compasión. Y entonces tú te conectas con eso. Esto que dices es muy interesante, Rosa, porque justamente el otro día, bueno, preparando la entrevista, ¿no? Encontré también como una tabla, a ver si la he impreso aquí, no sé si se va a ver bien, ¿eh? Pero tiene que ver como con las diferentes vibraciones relacionadas con las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de que el amor es el 528, ¿no? Ah, sí. Que la paz es 600, la iluminación 700, estamos hablando de hercios, ¿no? Y por contra, como otras vibraciones, como la vergüenza está como súper baja, ¿no? Son solo 20, o por ejemplo, la ansiedad también, ¿no? Solo tiene 100 hercios. Es muy bajo, la envidia, el egoísmo. Es por eso por lo que cuando estábamos en plena pandemia circulaba mucho este tipo de información, ¿no? Tenemos que elevar la frecuencia vibratoria de nuestros estados anímicos, porque las frecuencias bajas son las que te producen luego poca inmunidad, ¿no? Hay poca inmunidad. Claro. Es que tiene que ver con la inmunidad. O sea, si tú tienes frecuencias altas porque tienes sentimientos elevados de amor, de gratitud, ¿no? Que tiene una frecuencia altísima. Sí. Entonces, todo eso, potenciar eso hace que tu sistema inmunitario también se alce. Por eso las personas que se sienten felices no se enferman fácilmente. Claro, es más difícil. Y supongo que aquí... A Claudio Naranjo no le he visto nunca enfermarse. O sea, tenía al final pues este Parkinson, pero él seguía haciendo su vida hasta el final, ¿no? O sea, yo no le he visto nunca un resfriado a Claudio. No le he visto estar en la cama con fiebre. ¿Sabes? Claro, pero para esto hay que tener como mucho autocuidado, ¿no? Y estar como muy atentos. Sí, yo supongo que el canto... el estado, si uno encuentra un estado de equilibrio natural en su quehacer diario y donde mantiene su salud emocional con sentimientos que se van expresando en el momento sin acumular rencores, resentimientos, porque eso es lo que hace daño, ¿no? Entonces tú vas manteniéndote en un equilibrio que te alza también el sistema inmunitario, ¿no? Si vives además situaciones agradables, si te encuentras con gente agradable, todo eso hace que alce la frecuencia. Las emociones bajas, pues que si es que cuando estamos tristes, deprimidos por mucho tiempo, estamos viviendo a lo mejor una situación dramática de duelo o de enfermedad de algún familiar o de algo negativo, si nos dejamos absorber por esa negatividad, de repente también nos enfermamos, no tenemos ganas de hacer nada o nos deprimimos, ¿no? Va todo unido, ¿no? Sí, de hecho, como decías, ¿no? En la pandemia se ha hablado mucho de esto y me parece que específicamente el canto tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Claro. Evoca la vibración. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, que también te quería comentar es cómo el canto, o sea, la ciencia apoya el canto, o sea, se ha verificado, está demostrado científicamente que cantar ayuda a segregar endorfinas, oxitocina, son las hormonas del bienestar, de la felicidad, de la calma, ¿no? O sea, disminuyen los niveles de cortisol, esto que tiene que ver con el estrés, ¿no? O sea que es saludable. Incluso se ha demostrado que personas que sufren de depresión, ¿no? O sea, una buena prescripción médica es que vayan a una coral, ¿no? Fíjate, dices, pero ¿cómo se le ocurre al médico mandarme a una coral? Si da igual, aunque no cantes bien, ¿no? O sea, o vienes a un curso de Rosa de Medina y yo te hago cantar aunque cantes mal, ¿no? Eso es. Te hago reconciliarte con tu ser vibratorio, aunque estéticamente no vayas a hacer ningún concierto en este mundo, pero tú te lo vas a hacer para ti y te vas a sentir mejor, ¿no? Claro. De hecho, hace poco hicimos una entrevista también a
a un profesor, ¿no? A un profesional del Instituto Integratiu, a Marcelo Antoni, y que hablamos del nervio vagal y esta teoría, ¿no? Que está cada vez más en boga. Y de hecho también el canto era una de las maneras para relajar el nervio vago, ¿no? Que es muy clave para nuestro equilibrio emocional, ¿no? Rosa, yo te quería comentar también otra cosita. Yo sé que esto se está alargando mucho, pero porque, claro, es interesantísimo por todos los sitios, pero yo no quiero pasar esta oportunidad de preguntarte sobre la relación entre la garganta y el útero o la vagina, porque hace tiempo ya que una amiga me envió una foto y la he querido imprimir. Sí. ¿Vale? Entonces, fíjate qué maravilla la Es analogía, muy ¿no? parecido, sí. Cómo se parecen. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en realidad, o sea, tiene mucho que ver. O sea, una buena sexualidad libera también la garganta, ¿eh? O sea, como todo, de hecho, incluso se sabe que un orgasmo con sonido da mucho más placer que si mudo. Okay. ¿Eh? O sea que aquí la consigna está clara, hay que expandirse. Hay que expandirse. Tú imagínate que tenemos un agujero aquí, un agujero abajo y que es un tubo que se conecta. Entonces, si hay bloqueos en el tubo, pues no surge la voz, ¿no? Y también la sexualidad estará bloqueada, también el útero, ¿no? Entonces, como que trabajar la garganta ayuda a la sexualidad. Y trabajar la sexualidad con voz también ayuda, digamos, a la expresión. O sea, está conectado, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿nos podrías contar algún caso significativo de personas que hayan, no relacionado específicamente con el útero, puede ser con cualquier otra molestia, ¿no? Sí, o dolencia, pero personas que nos puedas explicar cómo han tenido una transformación a partir de la experiencia con el canto terapéutico? Sí. Bueno, te puedo contar algunos casos. Yo me gusta contar un caso que viví una vez. Yo he vivido por 20 años en una especie de masía en Italia, ahí en la Toscana, que es donde yo pues he podido desarrollar todo mi método, porque es una naturaleza llena de bosque, donde yo pues me inspiraba, etcétera. Aquí, en esta comunidad donde yo vivía, ¿no? Acogimos una vez a un hombre de unos 50 y pico años que había sufrido abusos sexuales de pequeño, muy fuertes, muy fuertes. Tenía unos traumas muy grandes este hombre y era una persona exquisita. Al mismo tiempo era una persona servicial, bueno, no sé, yo le tengo mucha estima. Luego murió, pero le tengo en mi corazón. Esta persona se empezó a hacer tuvo piorrea en los dientes y le tuvieron que ir sacando todos los dientes. Y entonces tuvo un par de operaciones donde le sacaron prácticamente todas las muelas. Bueno, fue muy... Pero claro, él tenía un abuso de niño en esa zona. Y cuando el dentista empezó a arrancar los dientes, o sea, él llegaba a casa y lo único que hacía era medio emborracharse con la cerveza. O sea, tomaba cervezas a punta pala. Y yo veía que se estaba trastornando este hombre. Y claro, me imagino que le tocaría alguna cosa. Y yo de repente alguien me comentó que estaba en la Era, o sea, la Era es una especie de plaza que tenemos allí, ¿no? Que estaba este hombre loco, estaba dando vueltas, gritando, que nadie se le podía acercar porque estaba casi como agresivo, gritando, estaba fuera de sí, ¿no? Y claro, a mí me daba mucha pena porque tenía el peligro de que hubiera alguien que a lo mejor dijera, este hay que internarlo, ¿no? Entonces yo antes de llegar a esto, hice una cosa, me fui a la Era, me puse en un ladito. Este hombre estaba girando, porque la era bastante grande, estaba girando, dando vueltas, gritando, estaba loco, loco, loco. O sea, tuvo como un brote, ¿no? Y yo me puse con el tambor a cantar. Solo hice eso. Me puse a cantar, pero bien en conexión, como pidiendo para él y como que con ese ritmo, ¿no? Un ritmo siempre
¿no? Para permitir una especie de contención, ¿no? Porque no se le podía acercar, o sea, es que acercarse era peligroso incluso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, como yo sabía que él me estimaba a mí, pues me puse a un ladito a cantar con el tambor. Y este hombre poco a poco se fue acercando. Se fue acercando y poco a poco se fue acercando hasta que al final se puso como un niño, apoyó mi cabeza en el regazo y se dejó cantar y acariciar, ¿no? Y Qué emoción. de repente esta persona se calmó y volvió y me miró y me dijo gracias, ¿no? Yo no sé, a mí esto se me quedó como muy grabado porque yo nunca había estado en contacto así tan fuerte con un brote en ese momento y además sabía que el hombre estaba tocado, ¿no? O sea, pero claro, en ese momento la reacción era psiquiátrica, ¿no? O sea, otro se lo hubiera cogido y lo hubiera llevado al hospital y llenado de pastillas para calmarlo, ¿no? Entonces, mira, fue como muy, muy bueno, muy chamánico también, ¿no? Con el tambor ahí cantando y con la fe de que esto le podía ayudar, ¿no? De que yo estaba cantando para él, además. Wow, qué buena experiencia, ¿no? Qué increíble. Sí, Bueno, Rosa, qué bonito, gracias por compartir esto, ¿no? Qué hondo. sí. Bueno, nos queda muy poquito ya de tiempo, entonces yo te propongo dos cositas. Por un lado, claro, no nos podemos ir sin que nos hagas este ejercicio que decimos, ¿no? Pues esto, para familiarizarnos con el instrumento que es nuestra voz, ¿no? Sí. Y luego ya, pues ya un par de cositas más y cerramos, ¿te parece? Vale, vale. Bueno, pues entonces me voy a poner de pie porque así también se me ve mejor. A ver si... Espera que muevo un poquito esto. A ver, así. Entonces yo lo primero, ¿se me escucha bien así? Desde atrás. Perfecto. Vale. Lo primero es una persona quiere conectar con su voz, es, como decía antes, se puede poner las manos, por ejemplo, a mí me gusta poner una mano en el cuarto chakra y una en el tercero, ¿no? O en el vientre también, hay gente que prefiere el vientre. Pero bueno, más que nada como para decir, estoy conectando conmigo, ¿eh? Y entonces respiras y te dejas el sonido que surja suavemente hasta el final de tu respiración, ¿eh? Hasta que no te quede ya más respiración, ¿eh? También está bien estar con los pies apoyados en el suelo, las piernas ligeramente flexionadas y sentir que ese sonido te va abarcándolo todo, ¿no? Y en este momento, cuando tú estás con esta entonación, internamente te dices, yo soy este sonido. Bueno, voy a repetir unos cuantos minutos y entonces uno va sintiéndose siempre más familiarizado con su propio sonido. Y como ves, estéticamente es bello. No hace falta hacer ninguna virguería. Basta un sonido puro y limpio y ya eres tú cantando. Esto ya es cantar. Claro, claro, como decías tú antes, ¿no? De soltar un poco esa pretensión estética de lo bello, ¿no? Y Eso, enfocarse más en lo expresivo. esto ya es cantar, ¿no? Luego, por ejemplo, yo añadiría otra cosa que puede ser, por ejemplo, la expansión, ¿no? Porque si uno canta con los brazos expandidos, de repente entra en contacto con la propia vulnerabilidad que te da esta posición, pero al mismo tiempo con el poder de decir yo soy esta aquí, ¿no? Estoy expresándome, o sea, como decir, yo me expreso libremente y me abro a la voz, ¿no? Entonces yo en los grupos pues suelo decir, ahora ponle la intención de me abro a mi voz, me abro a este sonido. Y lo ofrezco, ¿no? Es como decir, este movimiento ayuda a que tú empieces a expandir tu tórax, entonces también la garganta se coloca mejor, ¿no? Y lo haces despacito, no hace falta hacer así de repente, sino como si fuera el sonido, como la luz del cielo que va abriendo ese sonido. Estos brazos, perdón. Muy interesante también esto
la relación esta del canto con el movimiento. con la autoestima, con el empoderamiento, con la afirmación de la propia fuerza, ¿no? Eso es. O sea, por eso digo que cuando tú al sonido le vas poniendo una intención, claramente va a actuar en esa dirección la intención que tú estás poniendo. Y ahí está la raíz de lo terapéutico, de lo sanador. Según la intención que yo le pongo al sonido, va a ir a una dirección o va a ir a otra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues vamos a hacer el sonido abriéndonos al poder de la voz, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, uno podría también hacer varias veces este movimiento, pero también sintiendo precisamente esa vulnerabilidad que te da ¿no? Porque antes estábamos como recogidos, ¿no? Y de repente nos abrimos y esto nos da esa sensación de vulnerabilidad, pero también de poder, ¿no? Oye, aquí estoy, vulnerable y poderosa, ¿no? Que son dos condiciones muy buenas para ir por la vida. Sí, muy buena. Bueno, muchas gracias, Rosa. Gracias por estos ejercicios. Genial. Muy bien. Y luego, bueno, una última cosita, si me dejas, vale. También como podemos ponerle una intención de protección al sonido. Entonces vamos a imaginarnos que de arriba nos surge esta entonación, pero como si fuera una lluvia fina, luminosa, que nos va envolviendo todo el cuerpo. Okay. Entonces es como si fuera un manto de protección que viene desde lo alto. Y eso es una cosa que yo a veces suelo hacer antes de salir de casa, por ejemplo. Y se lo propongo a veces a mis pacientes. ¡Oh! ¡Qué sensación más chula, ¿eh? Sí, la sensación no me lo esperaba. Es maravillosa. Muy bien. Bueno, Rosa, yo es que claro, te tengo que preguntar dos cosas así rapidito. Perdón, porque te tengo que pedir capacidad de síntesis, que sé que esto es muy largo y muy extenso y muy interesante, pero antes te quería preguntar por dos cosas de las que ya anunciamos al principio. Una era que es, quiero decir, en tus formaciones tú utilizas diferentes métodos, ¿no? O abordas el canto terapéutico desde diferentes ópticas y una de ellas es Los Tres Amores, ¿sí? de Claudio Naranjo. ¿Nos podrías explicar un poquito brevemente? Bueno, sí. Mira, simplemente Claudio Naranjo ha sido un gran inspirador para mis trabajos. Yo lo he seguido por 30 años y todo el trabajo que yo he hecho con él, luego lo he intentado llevar a la gente a través del sonido. Entonces ahí yo he puesto mi granito de arena como traduciendo esos mensajes o esas enseñanzas a hacerlo a sonido. Entonces Los Tres Amores, que es una teoría de Claudio Naranjo, que tiene que ver con nuestro cerebro tricelebrado, ¿no? Los tres cerebros, las tres conexiones también con el amor materno, la compasión, tres estados amorosos como es la compasión, la devoción o admiración y el estado libre del niño, el eros, ¿no? Entonces, Claudio propone un trabajo con el equilibrio de la familia interior, padre, madre y niño, para poder activar esos tres amores. Entonces, yo lo que hago en este trabajo del canto de los tres amores es precisamente hacer un trabajo sobre los padres, sobre la sanación del triángulo amoroso y para poder activar precisamente el amor compasivo, la devoción y el amor libre a través del canto. Entonces, sanamos la relación con la madre con el canto. Sanamos la relación con el padre, con el canto, y lo del niño también, todo lo que es el eros, ¿no? Y luego podemos activar esta conexión ya con los estados amorosos también que se cantan, la devoción, la compasión, el eros, ¿no? Bueno, claro, hay que hacerlo para entenderlo bien, ¿no? Son 16 horas de taller, o sea, no es un trabajo... Claro, es un trabajo muy intenso. Es un trabajo profundo. No, ya veo como tiene muchísimas aplicaciones el canto, ¿no? Es como muy interesante, es muy versátil también. Sí. Y, bueno, yo creo que
Al principio hablábamos de la core energética, ¿no? Que yo decía, ostras, tenemos que Bueno, sí, no volver está. a... Bueno, es importante, o sea, en sentido es una de las formaciones. Yo hice Gestalt y después de la Gestalt hice este trabajo, o sea, esta formación de core energética, que es como la bioenergética, ¿vale? Pero la core energética añade este concepto de core, que es la parte espiritual, que no tendría la bioenergética en sí. Bien. Entonces es un Qué trabajo. interesante, digo, la aplicación del canto dentro de la terapia, ¿no? Porque tú también, pues, aplicas, pues, esto a la Gestalt, pero también la PNL, varias disciplinas, ¿no? ¿Cómo lo integras esto dentro de la Pues terapia? mira, yo por ejemplo, precisamente en el canto de los tres amores, el, el trabajo con la madre prácticamente es como una silla caliente, pero con voz. Ok. Claro, la silla caliente es una técnica de la Gestalt. En la Gestalt. En cambio, el trabajo con el padre, hago un trabajo de PNL, pero con voz. O sea, digamos que, no sé si conoces, pues, por ejemplo, hay un concepto de la PNL que es los anclajes, ¿no? Por los anclajes, en vez de hacerlo solo con la mano, ¿no? Se pueden hacer con voz. Y todos son anclajes auditivos que son muy potentes porque realmente vibra todo el cuerpo, dando información a las células de todo ese mensaje que tú quieres dar. Ostras, esto no lo había oído nunca. Claro, porque la PNL, la programación neurolingüística, se basa en anclajes, ¿no? Para recurrir a un estado positivo, vamos a decirle así, ¿no? De la Claro, persona. sí. Y generalmente suele ser algo con el cuerpo, ¿no? Tocar o una parte del cuerpo. Y Yo ahora ahí me lo explicas que todo con la pongo voz. es además de a lo mejor de un gesto o tal, pongo voz. Y entonces Ujú. la voz ancla todavía, para mí, todavía más potentemente, más Muy poderosamente. bien, muy bien. Bueno, Rosa, pues última pregunta. Cuéntame en el Instituto Integrativo, ¿dónde te vemos? ¿Cuándo te vemos? Bueno, en el Instituto Integrativo me veis todos los años porque voy a dar el taller parece que es el tercero de voz y gestal, Ujú. sea a los de la tarde que a los de fin de semana. Y luego también llevo ya 5 años trabajando con el taller de voz para los de duelo, los que están Ujú. en el proceso de aprender a acompañar al duelo. Sí, el posgrado de duelo que se hace en el instituto, ¿no? Que es una La formación verdad anual. que es súper poderoso, la gente se queda encantada porque claro, los que vienen al duelo, aunque vienen a aprender a acompañar, son gente que está atravesando duelos, ¿no? Eso Y es. bueno, y todos hemos atravesado o atravesamos duelos en plan genérico, o sea que Sí. entonces cuando se dan cuenta de lo rápido, que es como una flecha, que el sonido te transporta, te lleva, te limpia y te hace sacar a lo mejor duelos que tú tenías ahí congelados por no haber podido expresar. Y cómo Ujú. es tan breve y tan liberador, la gente se queda alucinada, ¿no? Muy bien. Oye, pues habrá que probarlo. Pero mientras tanto, bueno, ya sabéis que podéis encontrar a Rosa Medina. Tu página web es rosamedinacantolibre.com. Rosacantolibre.com, sí. También eso mismo puedes encontrar en Facebook, en Instagram, siempre Rosa Medina Canto Libre. Ok, y luego, bueno, claro, para informaros si queréis sobre las formaciones del Instituto Integrativo, pues Sí, institutointegrativo-medio.com, ¿no? claro, Perdón, institut-mediointegrativo.com. sí. Y bueno, nada, Rosa, que yo quería agradecerte, ya has visto que se nos ha hecho, me he dejado un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, creo que hemos podido explicar, ¿no? Hemos podido transmitir esta idea de cómo el canto, a través del canto, podemos liberarnos de emociones que nos están pesando, podemos transformarlas en otras emociones más positivas y además podemos encontrar más fuerza, más empoderamiento y es una gran vía para construir nuestra autoestima, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, yo te agradezco muchísimo estar Pues aquí. a ti, ha sido un momento muy agradable, la verdad. Sí, sí. Pues, tendremos que repetir. Es como solemos acabar estas entrevistas. Tenemos que repetir, tenemos Sí, que a repetir. veces me pasa, digo, yo no sé qué diré, pero luego resulta que es que tengo tanto para decir que me falta tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, oye, y si me permites terminar con una frase de Claudio Naranjo, Sí. que me parece muy bonita, ¿no? Que dice, el sonido tiene una dimensión sagrada, la vista no puede ir tan lejos. Sí, Genial, ¿no? Es como el poder de la voz, que nuestra cultura la tenemos un poco tapada, ¿no? Quizás es momento de darle alas. sí, sí, sí.
Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Rosa, muchísimas gracias de Ah, nuevo. pues también a ti. Y bueno, a todos vosotros, si tenéis algún tipo de comentario o tenéis alguna inquietud, ya sabéis que podéis escribirnos y podéis ponernos en contacto a través de nuestra página web o de nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.